Sí, doctor. Ok, gracias. ¿Están viendo la presentación en este momento? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Esta noche vamos a hablar de el manejo de las urgencias urológicas más comunes desde el enfoque de médico general. No vamos a hacer una revisión de la fisiopatología, de la urolitiasis, ni de la formación de los cálculos, sino vamos a ver cosas prácticas de cómo el médico de urgencias o el médico de consulta prioritaria va a enfocar y va a manejar estas urgencias comunes del día a día en los servicios de urgencias o de consulta prioritaria. Bueno, vamos a empezar entonces. Las tres motivos de consulta de urgencia o de consulta prioritaria más comunes en urología son estos tres: la urolitiasis, o sea, el cólico renal, la retención urinaria y un cajón muy grande que se llama el escroto agudo. Como siempre les digo, no dejen pasar dudas, interrúmpanme, pregúntenme. La idea es que en estas clases aprovechen para cosas que no salen comúnmente en los libros. Bueno, vamos a empezar a hablar de la urolitiasis. La urolitiasis se define como un evento urgente en el cual el paciente consulta por un dolor agudo de gran intensidad, el cual es mucho más común en los hombres que en las mujeres. El 12% de los hombres puede tener algún evento de urolitiasis a lo largo de la vida, mientras el 5% de las mujeres. En la mujer es más común la presencia de urolitiasis en el embarazo. ¿Por qué? Porque el útero grávido, el útero en gestación, es un útero grande que comprime la vía urinaria, comprime los uréteres. Entonces esto causa ectasia. ¿Ectasia qué es? Es un retardo en la eliminación de los riñones. Eso hace que esa orina no fluya adecuadamente, se van a sedimentar las sales y los cristales en la orina, y por eso la urolitiasis es común en las mujeres embarazadas. Hasta un 25% de las personas que consultan por un cuadro de urolitiasis tienen antecedente familiar de urolitiasis. Cuando ustedes tengan la oportunidad en los servicios de ver pacientes con cólico renal, siempre pregúntenle quién en su familia tiene urolitiasis, y la gran mayoría les va a contestar sí: mi papá, mi mamá, mi hermano. Ok, aprovecho aquí para mostrarles esta imagen. Este puntico blanco acá es un cálculo de el tercio distal del uréter. En este caso del lado derecho es una imagen radio opaca, o sea, se ve de la misma intensidad o densidad que el hueso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener urolitiasis? El género, como lo dijimos, es más común en los hombres. El factor genético, como ya lo dijimos, el antecedente familiar importa mucho. Y los factores ambientales, como el vivir en tierra caliente. Por ejemplo, las ciudades que más urolitiasis tienen en Colombia están Neiva, Villavicencio y Ibagué, que son ciudades cálidas. La obesidad se asocia con urolitiasis. Los hábitos alimentarios generalmente son: el gordito es persona que come una carga proteica alta, come una cantidad importante de comidas rápidas. Las comidas rápidas son saladas, hay una ingesta importante de carnes rojas, de gaseosas. Otro de los factores para desarrollar urolitiasis es una baja ingesta de líquidos y personas con patologías coexistentes. Por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a cirugías bariátricas, dado que tienen alteraciones adquiridas en la absorción,
son personas que tienen con más frecuencia urolitiasis. O los pacientes que toman antivirales para VIH también es una urolitiasis inducida por medicamentos. Pacientes que tienen sonda vesical permanente, pacientes que tienen nefrostomías permanentes, son pacientes que desarrollan urolitiasis con más frecuencia. Entonces, vamos a desarrollar el tema mediante un caso clínico típico de la consulta diaria de un servicio de urgencias. Entonces tenemos un paciente masculino de 35 años quien consultó porque tuvo un dolor de inicio súbito en la madrugada. Las urolitiasis no empiezan de a poquitos. Los pacientes generalmente dicen estaba dormido, estaba trabajando, estaba haciendo algo y sentí un dolor terrible. ¿En dónde? Ese dolor se presenta generalmente en el flanco, que es en el ángulo costo vertebral, y generalmente tiene una irradiación en el trayecto de uréter. En el hombre se va a irradiar hacia el testículo del mismo lado del riñón afectado por la obstrucción del cálculo, y en la mujer hacia la zona genital, vaginal. Típicamente, los pacientes con un cólico renal tienen náusea y vomitan. Es muy típico ver un paciente que está bastante álgico, bastante inquieto y que vomita siempre hay que sospechar urolitiasis. No siempre se asocian de síntomas urinarios. ¿Cuáles cálculos se asocian a síntomas urinarios? El paciente que dice tengo una orinadera a la macha, quiero ir al baño, no sé si hacer del 1 o hacer del 2, pero quiero ir a expulsar algo. Son los cálculos que quedan en el tercio distal del uréter. Nuestro paciente no tiene ningún antecedente relevante para su enfermedad actual. Al examen físico encontramos un paciente álgico, inquieto, diaforético, ansioso. Es un paciente que no se está quieto. El paciente de la urolitiasis no es como el de la apendicitis. El paciente de la apendicitis es un paciente que está postrado en la cama, que toma una posición de defensa, o sea que se encorva un poquito hacia adelante. Es un paciente que se está quieto. El paciente de la urolitiasis no, es un paciente que está desesperado, que se está moviendo. Eso, como dicen el dicho médico, eso es un diagnóstico de portero, porque el cuadro típico del paciente es muy claro. ¿Qué laboratorios son y no son de utilidad en el paciente con urolitiasis? Como el paciente no siempre tiene la presentación típica que acabamos de hablar, ¿sí? Sino hay pacientes que llegan con un dolor abdominal específico, pues siempre dentro de las pruebas de diagnóstico diferencial. Si nosotros no tenemos muy claro el evento de una urolitiasis, pues un hemograma no le sobra a nadie. ¿Qué podemos encontrar en un paciente con urolitiasis en el hemograma? Podemos encontrar leucocitosis como parte de la respuesta al estrés generado pues por el dolor. Podemos encontrar una ligera neutrofilia sin que eso quiera decir que el paciente tenga un proceso infeccioso. Uroanálisis. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente o qué debemos buscar en el uroanálisis? ¿Quién se lanza al agua y me dice qué esperamos encontrar en el uroanálisis de un paciente con un cólico renal? Hematuria. Sí, el ¿De 90%. Dime. La formación de cristales también, ¿no? Excelente para decir no. O sea, la presencia o ausencia de cristales, de uratos amorfos, de calcio, de cistina, no son diagnóstico ni excluyen el diagnóstico de urolitiasis. La hematuria es más importante, la encontramos en el 90% de los casos. Pero el hecho de que en el uroanálisis nos reporten cristales de ácido úrico, eso quiere decir probablemente que tenga una uricosuria o una hiperuricemia, pero no es diagnóstico de urolitiasis. Ojo, pregunta de examen, se las estoy soplando. La presencia de cristales en un uroanálisis no es diagnóstica de urolitiasis. El 90% de los casos, les repito, tiene hematuria.
De la misma manera, la ausencia de hematuria tampoco excluye el diagnóstico de urolitiasis, pero sí esperamos que en el 90% de los pacientes se presente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar o debemos buscar en un paciente que tenga urolitiasis? Infección urinaria. ¿Por qué? Porque puede haber obstrucción parcial o total de esa unidad renal. Generalmente los cálculos cuando duelen son los cálculos que están bajando por el uréter. Entonces, si el uréter está totalmente obstruido, pues esa orina obstruida no va a salir. Entonces, siempre tenemos que estar atentos de ver qué está pasando con el uroanálisis para descartar una infección. ¿Por qué? Porque la infección puede ser un factor que complique una urolitiasis. Tercero, ¿por qué la creatinina que tengo ahí la tengo muy interrogada? Porque la creatinina es un examen que de rutina no nos sirve en el paciente que llega a un cólico renal. Y él me dice por qué. Si devolvemos al motivo de consulta y al cuadro y a la enfermedad actual del paciente, allí está la clave. Ok, es un paciente que llegó vomitando, diaforético, álgico y ansioso. ¿Qué quiere decir? Muy seguramente que tiene este señor, además de dolor, deshidratación. Entonces, si le hacemos una creatinina a un paciente deshidratado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a elevar? Exactamente. Entonces, vamos a tener un falso positivo en esa creatinina. Entonces, de rutina, y eso nos ocurre con mucha frecuencia. Doctor, es que el paciente de la urolitiasis tiene la creatinina en 1.5. Entonces le decimos, hidrátelo y repítaselo. Entonces, ¿qué pasó? Que ese paciente, en vez de haberle podido manejar el dolor y darle un alta, se nos quedó acostado una noche más porque le tomamos un examen que seguramente no tenía una clara justificación o una clara indicación. Claro, dentro del contexto de cada paciente, si el señor me dice es que yo tengo solo un riñón porque el otro lo perdí en un accidente en moto, pues hombre, ese paciente es un caso especial. A ese paciente sí vale la pena hacerle una creatinina. Entonces, de rutina, no tomemos creatininas en el momento agudo del dolor porque el paciente va a estar deshidratado y vamos a tener un examen en el cual está fuera de contexto y no podemos confiar plenamente en él. Obviamente, toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, en el paciente se llama monorreno, es un paciente que tiene un solo riñón o pacientes con antecedentes importantes de patologías que pueden tener algún tipo de incidencia renal, como diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica de base. Ok, dentro del diagnóstico diferencial, si tengo una mujer con un dolor abdominal que no tengo claro si es un embarazo ectópico o es una urolitiasis, pues obvio, debo pedirle una prueba de embarazo, ¿sí? Dentro del diagnóstico diferencial. Pero un cuadro clínico típico, si uno hace una anamnesis y el paciente le colabora y el cuadro clínico es claro, con un uroanálisis basta para, en cuanto a laboratorios, tener el diagnóstico de urolitiasis. Las imágenes. Placa de abdomen simple. La placa de abdomen simple fue muy útil en el pasado y es muy útil cuando uno está en el puesto de salud de Leticia, Amazonas y no tiene nada más, pero es un examen de muy baja sensibilidad y de muy baja especificidad. Entonces, si yo en la placa abdomen simple no veo un cálculo, no quiere decir que el paciente no lo tenga, sino que probablemente por la densidad no se ve. Hay unos cálculos que son radiolúcidos, o sea, no salen en las placas de abdomen en la radiología convencional. Son los cálculos de ácido úrico. Entonces,
¿Cuáles cálculos no salen en las placas de radiología convencional? Los cálculos de ácido úrico. Entonces, este examen en una institución de tercer, de segundo, de tercer nivel, como en las que nos desenvolvemos en Villavicencio, que tenemos a la mano un TAC y otros equipos, pues no debe hacerse. La ecografía. Yo les diría que el 70-80% de las interconsultas que atendemos los urólogos en servicios de urgencia se hacen con un diagnóstico ecográfico de urolitiasis. Vuelvo y les digo, si no tengo más, pues de algo me sirve, pero la ecografía es un examen que tiene muchas limitaciones en el diagnóstico de la urolitiasis. La primera es que la ecografía nos muestra muy bien el parénquima renal y nos muestra muy bien la vejiga, pero no muestra el trayecto ureteral. El uréter es un punto ciego para la ecografía. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué no vemos el uréter en una ecografía? Porque es retroperitoneal. Exactamente. Entonces el contenido intestinal en un paciente que está vomitando, que probablemente está distendido por dolor, no vamos a alcanzar a ver el retroperitoneo. Entonces, la ecografía tiene sus limitaciones. Si yo ya vi el paciente en otra oportunidad y ya sé que tiene un cálculo y le estoy haciendo un seguimiento a ver si expulsa el cálculo, bueno, ya lo vi en otro examen, ya lo caractericé. Pero como prueba diagnóstica, patrón de oro para la urolitiasis, no es. Por lo que les dije. Segundo, es un examen operador dependiente. Depende mucho de la experiencia del radiólogo. Y hay radiólogos que son expertos en falsos positivos. Entonces, ¿por qué? Porque en el seno renal hay una grasa en las columnas de Bertin dentro del riñón. Hay una grasita que produce una imagen hiperrefringente, o sea, brillante, que puede generar una imagen muy parecida a un cálculo renal. Entonces son todos esos pacientes que ecográficamente nos piden interconsulta. Paciente quien le duele la uña del dedo gordo del pie, pero la ecografía dice que urolitiasis. Entonces le hacemos un urotac y no tenía nada. Es un falso positivo. Conclusión, para allá íbamos. El examen patrón de oro, gold standard para la evaluación de la urolitiasis es, urotac. ¿Ok? Aquí no hay no incluye en esta diapositiva una cosa y acabo de caer en cuenta, la uroresonancia. La uroresonancia es una resonancia magnética abdominal simple que se usa en dos situaciones en particular, en mujeres embarazadas o en pacientes renales crónicos. Es muy útil en las embarazadas, ¿por qué? Porque no tiene radiaciones ionizantes, y en los pacientes renales que necesitamos un estudio contrastado, la orina actúa como medio de contraste, entonces no tenemos que ponerle medio de contraste y nos ayuda a caracterizar mejor el tracto urinario. No es un examen de rutina, vuelvo y digo, haciendo la salvedad que su gran utilidad de la uroresonancia es en las mujeres embarazadas, en quienes está contraindicado hacer un TAC y en quienes no podemos confiar en la ecografía. ¿Ok? Quien le vaya surgiendo preguntas, por favor me las va haciendo de una vez, que eso es útil para los demás. Yo tengo una pregunta. ¿En el urotac Dime. se alcanzan a ver también los cálculos de ácido úrico? Sí, excelente pregunta. Sí, señora, y es el método diagnóstico de elección en los pacientes con litiasis por ácido úrico. ¿Se ven todos? Sí, señora. Ok. ¿También los de estruvita y cistina? Sí. Todos los cálculos urinarios son detectables por urotac. Cálculos de más de
1 a 2 milímetros se ven en un urotac. Tú me haces pensar en una cosa. ¿Qué es un urotac? Un urotac es un tac abdominal simple en el cual se hacen los cortes. Si yo les hablo de algo que ustedes no sepan, díganme, por favor. Los cortes del tac se hacen cada 5 milímetros y esos cortes empiezan desde la cúpula diafragmática hasta abajo, hasta los genitales. Cada 5 milímetros se hace un corte de tomografía. Entonces, pueda que exista un azar del destino y el cálculo quede entre dos cortes del urotac. Si el cálculo mide menos de 5 milímetros y ese paciente se va a ganar el baloto, el cálculo puede haber quedado entre dos cortes, pero eso en la vida lo ha visto uno, yo creo que una o dos veces. Segundo, hay signos indirectos de urolitiasis en los exámenes radiológicos, como cuál, dilatación de la vía urinaria. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro típico clínico de urolitiasis, que además tiene hematuria en el uroanálisis y que tiene signos indirectos de urolitiasis, tiene una hidronefrosis, tiene una dilatación de la vía urinaria, pero el urotac no me sirve o no me cuadra, no me da un diagnóstico claro, ¿qué le hago? ¿Quién me dice? Un estudio contrastado. ¿Para qué? Para caracterizar mejor el uréter. Entonces hay un urotac con contraste, que antes se hacía otro examen que ya no se, ya entró en desuso por la dosis de radiaciones, que se llama urografía excretora. Ahora lo hacemos por urografía por TAC o un urotac con contraste o urotomografía. ¿Ok? Doc, pero respecto al caso que usted dijo, o sea, y hacerle un TAC con contraste, bueno, un urotac, eso no afecta mucho el Sí. riñón. El urotac, por definición, es un TAC simple. ¿Por qué el urotac es tan bueno? Por muchas cosas. Primero, por la tecnología de los TAC helicoidales. Los TAC modernos es un examen que no se demoran 2 minutos en tomarlo. Segundo, no requiere medio de contraste. Tercero, lo único que necesita el paciente para poderle ver un cálculo es que tenga la vejiga llena para que el radiólogo pueda evaluar bien la unión ureterovesical en el paciente. Entonces, en los pacientes comunes del diagnóstico fácil, que no es el renal ni la embarazada, hacemos un urotac, que por definición es un TAC simple. ¿Ok? No, sino que mi pregunta es, en un paciente con hidronefrosis, ¿está prohibido, está contraindicado el contraste, no es? Depende, porque hay pacientes con hidronefrosis que tienen función renal normal. Siempre para los estudios contrastados hacemos primero una evaluación de la función renal mediante una creatinina y un nitrógeno ureico. Pero hay hidronefrosis que son fisiológicas y que nunca van a afectar la función renal. La contraindicación del estudio contrastado no es la hidronefrosis, sino es la alteración de la función renal. De hecho, podemos hacerlo con unas medidas que se llaman nefroprotección, que es hidratar muy bien y utilizar acetilcisteína, lo que ustedes conocen como fluimucil, para proteger el riñón de un daño por los medios de contraste. Ok, entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, como les dije, está la apendicitis, está el cólico biliar, pues que forma parte de las patologías que debemos hacer un diagnóstico diferencial del paciente con un dolor abdominal agudo, las patologías ginecológicas como un embarazo ectópico, como una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿En qué pacientes tenemos que tener cuidado y tenemos que tener ciertas condiciones especiales? Como les decía, ese si se le hace creatinina o si necesitamos un examen más avanzado o un examen contrastado. Paciente que tenga un solo riñón. Pacientes que tengan una cirugía urológica reciente. ¿Por qué? Porque pueden estar obstruidos.
Un paciente que lo operaron de cálculos y le fragmentaron cálculos, a veces los fragmentos residuales pueden caer en el uréter y obstruirlos. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con cólico renal que diga es que hace 8 días me operaron, hace 5 días me operaron, siempre ese paciente hay que tenerle como un tag, una señal de alarma de, ojo, este no es un caso común de urolitiasis. Siempre vale la pena evaluarlos completa y adecuadamente. Ese sí vale la pena hacerle la creatinina en urgencias, previa hidratación. O pacientes que tengan urolitiasis e infección urinaria concomitante. ¿Cuál es la urgencia? El manejo de urgencias de un paciente con urolitiasis. ¿A qué va ese paciente de urgencias? El paciente no va a que le saquemos el cálculo en el servicio de urgencias. El paciente va porque tiene dolor, porque el cólico renal es uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejarlos adecuadamente con analgésicos. ¿Qué analgésicos son los analgésicos de elección en el paciente que tiene un cólico renal? Los opioides, los opiáceos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como todo medicamento, alergias o contraindicaciones. ¿Qué otro medicamento que podemos usar? Los antiespasmódicos. Aquí hablo de manejos endovenosos. ¿Por qué? Porque este paciente llegó deshidratado. Es un paciente que tenemos que canalizarlo y tenemos que hidratarlo. Pero mientras lo hidratamos, le pasamos una mezcla de analgésicos para manejar el dolor. Si es un paciente que viene deshidratado, que está seco, pues de pronto la mejor elección no sea ponerle un antiinflamatorio no esteroideo que puede tener alguna noxa con la función renal. Por eso vamos de entrada con los opioides. Entonces, a ese paciente le quitamos el dolor, lo hidratamos y diagnosticamos o detectamos las posibles complicaciones, como que tenga una infección urinaria, como que tenga una insuficiencia renal. Obviamente, si el paciente dice estoy anúrico, no orino o está oligúrico, tenemos que pensar que ese paciente o está totalmente deshidratado o está totalmente obstruido. Entonces siempre, y pues por historia clínica, si es un paciente monorreno, si es un paciente que tiene una cirugía urológica reciente, siempre pues tenemos que estar atentos de esas posibilidades. ¿Por qué reconsultan los pacientes que se les da salida por un cólico renal? Porque la gran mayoría de las veces los tratamos mal. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene, como lo dije hace un momento, uno de los dolores más fuertes que puede tener un ser humano. Entonces a mí me llaman, doctor, es que es un paciente que reconsultó porque ayer le dimos salida y hoy vino, entonces ya es de manejo especialista. Y uno va y mira la fórmula de egreso, la fórmula con que se fue ese señor para la casa, acetaminofén 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Eso no es tratar adecuadamente un paciente, es un dolor severo, entonces tenemos que ser recursivos en el manejo analgésico, como les decía, mezclar un opioide, un antiespasmódico, y si la condición clínica y el caso particular del paciente lo permite, podemos utilizar antiinflamatorios. ¿Qué indicaciones debemos darle a un paciente que se va con un cólico renal? Resulta que como les decía, el manejo de urgencias no es operarles el cálculo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cálculos pueden salir solos. ¿De qué depende eso? Depende del tamaño y de la ubicación del cálculo. Un cálculo que está en el tercio distal del uréter y mide 5 milímetros, pues va a salir muy seguramente no. Si nos ceñimos a las estadísticas, tiene más del 85% de posibilidad de salir solo. ¿Qué tenemos que hacer? Calmarle el dolor a ese paciente mientras bota el cálculo. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Mire, señor, el medicamento que yo le voy a formular
le va a manejar el dolor, le va a bajar un 60, un 50% el dolor mientras su cálculo sale. Pero si uno a ese paciente le dice, no, tomes estas pastas y listo, vayas echado, ese paciente no está informado de qué le va a ocurrir y va a volver en unas pocas horas y seguramente va a llegar molesto diciendo no me ha servido lo que me hicieron. Si yo le digo, le va a seguir doliendo, pero eso es que ya va a salir su cálculo, el paciente pues lo va a tomar diferente. Entonces siempre explicarles a un paciente que hay que decirle que debe sobrehidratarse y hay que hacerle seguimiento, pues obviamente por la consulta externa. ¿Aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien de la audiencia de la clase ha tenido cálculos urinarios? Ok. Lo que le dicen los pacientes a uno es que sienten que se están partiendo en dos. Y literalmente es un dolor así de agudo y así de severo. Las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que los hombres. Las mujeres son muy fuertes. Las mujeres paren, tienen hijos. Las mujeres le dicen, no, doctor, yo le tengo 10 hijos a palo seco y no le boto un cálculo. O sea, es un dolor realmente muy, muy fuerte. Entonces no podemos pecar en ese paciente mandarlo a la casa con acetaminofén nomás. Tenemos que ser generosos en el manejo analgésico de los pacientes y explicarles qué les va a pasar. Mire, le vamos a manejar el dolor mientras usted bota el cálculo o mientras ya su especialista por la consulta le programa la cirugía para sacarle el cálculo. Luego les digo, lo que tenemos que hacer en el ámbito de urgencias es, ese señor llegó o señora llegó porque le duele, lo que tenemos que hacer es calmarle el dolor y diagnosticar posibles complicaciones asociadas. Doctor, yo ¿Alguien? tengo una pregunta. Sí. Es bueno, nosotros, como tú dices, le Discúlpame que manejamos el dolor cuando llega el paciente y discúlpame que te escucho muy entrecortado. Hola. ¿Me la puedes repetir, porfa? O sea, cuando el paciente ya sale, ¿qué dejamos prescrito? Ok, ¿Cómo hacer mira. la extracción? Lo, Y qué otras situaciones aparte de la hidratación, de pronto alimentos o no sé. sí, mira, el paciente que le damos salida, podemos usar la combinación de varios medicamentos. Idealmente hay hoy día en el mercado unas combinaciones de opiáceos más acetaminofén y no los da uno por el acetaminofén, sino que vienen en combinación, como el acetaminofén codeína, hay acetaminofén hidrocodona, que son medicamentos de verdad potentes para calmar un dolor de tanta intensidad y siempre un antiespasmódico. ¿Por qué? Porque cuando el cálculo está bajando por el uréter aumenta su peristaltismo y ese uréter empieza a contraerse muy fuerte intentando expulsar el cálculo. Por eso hay irritación peritoneal y por eso el paciente empieza a vomitar y porque también se desencadena un reflejo vagal. Entonces siempre el antiespasmódico debe acompañar al analgésico. ¿Qué indicación le da uno al paciente de urolitiasis? Primero que el dolor le va a volver. ¿Por qué? Porque el dolor es, por eso se llama cólico, porque es un dolor episódico, es un dolor que va y vuelve. Entonces, primero eduquemos al paciente diciéndole el dolor le va a volver. Segundo, que debe tener una alta ingesta de líquidos, ¿sí? ¿Para qué? Porque es que un paciente con dolor, diaforesis y urolitiasis se deshidrata. Tercero, que debe estar atento a si expulsa o no el cálculo. Entonces, uno les dice, utilice un colador o algún sedazo o algo para filtrar su orina y de esa forma ver si lo bota. Tercero, ese señor o señora, pues hay que decirle no monte bicicleta, ojalá no monte moto, ojalá no vaya al gimnasio, ojalá no tenga actividad sexual, porque todas esas cosas le van a desencadenar el dolor. Tercero, si llega a tener fiebre, escalofríos, deterioro del estado general, consulte nuevamente.
y es un paciente pues que ya le calmamos el dolor en el servicio de urgencias, se le hizo el diagnóstico y siempre lo vamos a referir a la consulta de especializada para que continúe el manejo. Entonces decirle pues que tiene que tramitar su cita con el especialista. Otra cosa adicional, que esté pendiente de sus volúmenes urinarios, que esté orinando la cantidad usual que ha orinado toda la vida. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta en cuanto a el manejo de la urolitiasis en urgencias? Bueno, No sé, profe. ok, aló. Una cuñita, porque lo ve uno con mucha frecuencia. Pacientes que consultan por cualquier otro tipo de dolor, les hablo de un dolor, una colitis, y le tomaron una ecografía en urgencias, y la ecografía reporta cálculos de 5 milímetros en los cálices renales bilaterales. Entonces, interconsulta al urólogo porque el paciente tiene cálculos y dolor abdominal. El cólico renal se produce en los pacientes que tienen cálculos obstructivos. Un cálculo de 5, 6 milímetros, 7 milímetros que esté dentro de un cáliz renal, los cálices son las cavidades que tiene el riñón por dentro. Son cálculos que no generan obstrucción, por lo tanto, pueda que el paciente tenga cálculo, pero atribuirle cualquier dolor abdominal del paciente a un cálculo no es prudente. Con frecuencia vemos esa situación. Entonces, los cálculos que duelen son los que están produciendo obstrucción. Hay 3 puntos típicos en los cuales se producen los 3 momentos importantes de dolor en un cálculo. Y es cuando sale el riñón en la unión pielo-ureteral, o sea, en la unión de la pelvis renal con el uréter. 2, cuando a nivel del uréter pasa por el cruce de los vasos ilíacos. Y 3, en la unión del uréter y la vejiga. Esos son los 3 puntos típicos del dolor. Generalmente los pacientes llegan a la clínica, uno les pregunta cuántos episodios duros de dolor ha tenido. Entonces uno le dice, le falta el último, que es la salida. Entonces siempre, los cálculos que están dentro de los cálices no explican un dolor abdominal. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las consultas más frecuentes en el servicio de urgencias y cada vez la vemos con más frecuencia. ¿Por qué? Por 2 cosas. 1, porque nuestra población cada vez es más vieja, la pirámide poblacional se ha invertido y ahora hay más población vieja que joven. Y segundo, lo hemos visto por la pandemia, que la gente tenía muchas cirugías, consultas y tratamientos pendientes que se congelaron en el tiempo por la pandemia y porque los pacientes les daba miedo ir a las instituciones de salud. Entonces las patologías, digamos, se han descompensado. Este es un TAC abdominal de un paciente con un globo vesical gigante. Esta es la vejiga del paciente. Miren que ocupa casi 2/3 de la cavidad pélvica, toda la cavidad pélvica y casi la mitad de la cavidad abdominal. ¿Qué es una retención urinaria aguda? Es la imposibilidad para lograr una micción que permita un vaciamiento vesical efectivo. ¿Y por qué se dice efectivo? Porque muchos pacientes pueden decir, no, pero yo estoy orinando. Entonces no es que esté orinando, es que está botando por rebosamiento. ¿Alguien sabe qué es orinar por rebosamiento? Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Piensen en el lavadero de ropa de la casa. Uno puede cerrar el sifón del lavadero,
abrir la llave de agua. Se va a llenar el lavadero. El agua se sale por encima, pero él sigue estando lleno a toda hora. Eso se llama orinar por rebosamiento. Es un paciente que despista muchas veces, nos despista en el servicio de urgencias porque no, doctor, pero yo orino. Y uno lo toca y le toca la barriga y encuentra esto. Entonces, sí, es un paciente que pueda que esté botando algo de orina, pero siempre va a seguir estando lleno. No es la norma, ¿sí? Esta es de hecho la excepción a la norma, pero puede darse ese caso y se los cuento para que tengan prendida la alarma de que siempre hay que buscar es esto. Al palparle el abdomen al paciente vamos a encontrar lo que se llama un globo vesical, que es esto, que es, en pocas palabras, parece que si estuviera embarazado. ¿Cuál es la causa más común de retención urinaria en el servicio de urgencias? Cuando le llevan el viejito allá, que es que no puede orinar, la mitad está producida por hiperplasia prostática. Estreñimiento. Hay un dicho que cuando un paciente se tranca de una tubería, se tranca de la otra. Siempre, paciente que llegue con retención urinaria, pregúntenle hace cuántos días no hace deposición. Porque siempre tenemos, si no manejamos el estreñimiento, ese paciente va a seguir haciendo retenciones urinarias con mucha frecuencia. ¿Por qué? Dada la gran vecindad entre el recto y la vía urinaria y la próstata, pues va a haber si ahí tiene una impactación fecal, va a hacer una compresión extrínseca de la vía urinaria y se le va a dificultar mucho orinar. Los pacientes en estancia hospitalaria, los pacientes que están postrados en cama, que están quietos, que no se mueven, el posoperatorio de la cirugía de cadera, el posoperatorio de la cirugía de rodillas, son pacientes con inmovilismo, pacientes que no se mueven mucho, que de hecho también están estreñidos y que de hecho ya son viejitos y tienen la próstata grande. Entonces, si vemos, se suman todas en una sola. Y los pacientes que tienen un cáncer de próstata por la infiltración tumoral, o sea, al crecer el tumor va a generar obstrucción de la vía urinaria. Causas menos frecuentes, estrechez de uretra, pacientes con enfermedades neurológicas, sobre todo enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, pacientes diabéticos que tengan neuropatía periférica, pacientes con Parkinson. Hay pacientes que tienen retenciones urinarias secundarias a medicamentos, sobre todo antidepresivos tricíclicos, antigripales, pacientes con infección urinaria o cálculos urinarios en menor cantidad. ¿Qué tenemos que hacer con el paciente? Yo soy el médico de salud del puesto de salud del Recreo. Me llegó un paciente traído por la familia que dice no puedo orinar. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo orinar. Entonces, ¿cómo se llama eso? Una derivación urinaria. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en la práctica clínica de ver que llegó el paciente tapado en retención urinaria y el doctor de urgencias le dice a la enfermera, pásele una sonda y desocúpelo y sáquele, le pasan una sonda de Nelaton. ¿Conocen las sondas de Nelaton? Que son esas sonditas transparentes que se ponen y se quitan, que esas las ponen para nasogástrica y para muchas cosas. No, ¿cierto? Doctor. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, cogen y le dicen al señor, paciente que llegó a la 1 de la mañana con retención urinaria y le hacen un cateterismo evacuador, que es que el doctor le dice a la enfermera, páselo y hágale un cateterismo, la enfermera le pasa la sonda de Nelaton, le saca la orina y le dice, listo viejito, ya le sacamos la orina, váyase. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Ese paciente muy... Dime, ¿sí? ¿Que va a volver por retención de orina de nuevo? Exactamente, no sean malos, no le hagan ese mal a la familia del paciente. Los cateterismos evacuadores le solucionaron el problema al doctor de urgencias porque salió rápido de una consulta, pero al paciente no le solucionaron nada.
A ese paciente hay que dejarle una sonda puesta. ¿Por qué? Porque es que eso no es mágico que un cateterismo vaya a solucionar un problema que hay de base de un momento para otro. La posibilidad de reconsulta de un paciente que se le hace un cateterismo de evacuador es más del 90%. Entonces, de por Dios, los cateterismos evacuadores no se deben hacer porque ese paciente va a reconsultar. Siempre dejarle una sonda a Cistoflow, a un colector para que el paciente quede derivado. Y segundo, esto es importante, cuando drenamos un globo vesical, llegó ese paciente y entonces la enfermera le está desocupando la vejiga y ya van 400 de orina en el Cistoflow que le pusieron, debemos decirle deténgase y cerrar doblar la manguera para que no salga más líquido. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, pregunta de examen. Hematuria ex vacuo. Hematuria ex vacuo. Resulta que cuando hay una vejiga sobredistendida y la decomprimimos súbitamente, ese paciente va a sangrar. Entonces, la capacidad vesical promedio normal de un humano está cerca de 400, 500 centímetros cúbicos. Entonces, cuando drenamos un globo vesical y vamos en 400, tenemos que parar. Simplemente uno colapsa puede ser la sonda o la manguera del Cistoflow y lo deja 20, 30 minutos ahí quietico para que esa decompresión sea lenta y disminuimos la posibilidad de una hematuria ex vacuo. Porque cuando la mucosa de la vejiga sangra, sangra terriblemente, es un sangrado en capa, no es fácil de controlar. Entonces, siempre, eso es una iatrogenia. Iatrogenia es cuando yo le hago un mal a un paciente queriéndole hacer un bien. Entonces, y dreno un globo vesical y lo hago de un solo tacazo, ese paciente va a tener hematuria ex vacuo. ¿Cuál es la complicación de un drenaje súbito de un globo vesical? Hematuria ex vacuo. Le soplé la pregunta. A esto me refiero. Esta es una derivación urinaria. Entonces está la sonda entra por la uretra, se le infla un balón dentro de su interior para evitar que la sonda se salga. Cuando le pasamos la sonda al paciente y de entrada aquí ya van 400, ¿qué hacemos? Doblamos aquí o aquí y le ponemos un esparadrapo y lo amarramos y lo dejamos ahí 20, 30 minutos y le decimos a la enfermera, en media hora vuelva y sáquele otros 400 y vuelve y lo cierra. Y así, eso se llama un drenaje intermitente de un globo vesical. ¿Ok? Aunque ustedes hayan aprendido esto hoy, me daré por bien servido. Bueno, estos son los tipos de sonda que existen comúnmente. Las sondas vienen codificadas por colores de acuerdo a su diámetro. Doctor, qué pena, una pregunta. Sí, dime. Es cada 400 que se hace como el cierre de la sonda, ¿no? ¿Fue que usted dijo, doctor? Sí, señor. Listo, doctora, es que me ha quedado esa duda. Listo, gracias. Ok, con gusto. Entonces las sondas vienen por color, generalmente las amarillas son 20, las naranjas son 16, las rojas son 18, las moradas son 22, las azules son 24. Yo no sé si es café o negro, pero esta es una sonda 6 French, que esa es casi que de neonatos. Fíjense que esta sonda tiene 2 vías nomás. Una vía que es una válvula que infla el balón de la sonda, que es la bombita que se infla en la punta de la sonda. Y la otra vía es donde conectamos la bolsa recolectora de orina que se llama Cistoflow. ¿Sí me entienden esta parte? Sí, señor. Ok.
¿Por qué es importante esto? Ya les voy a explicar por qué. Porque es que resulta que ustedes van a ser el médico de urgencias. Y si ustedes van a mandar a las enfermeras a poner una sonda y no saben qué sonda van a mandar a poner, pues van a quedar muy mal. Y uno el respeto de las enfermeras no se lo gana diciendo soy el doctor. Uno el respeto se lo gana demostrando que uno sabe. Y como estas cosas no salen en los libros, es importante que las vean acá. Entonces, cuando un paciente tenga una hematuria, un sangrado, fíjense, esta sonda es diferente, tiene otra vía adicional, ¿sí ven? Está la válvula que infla el balón, ¿sí? Está la vía de drenaje, que es la gruesa, que es donde conectamos la bolsa recolectora. Entonces, miren, aquí lo muestro. La vía central es donde conecto la bolsa, o sea, el cistoflow, la bolsa recolectora de orina. Esta vía que trae el color es la de la válvula que infla el balón. Y esta tercera vía, por eso se llama sonda de 3 vías, sirve para conectar un equipo, hay varios equipos, puede ser un equipo de macrogoteo o hay otros que se llaman equipo de irrigación vesical para meterle líquido al paciente para lavar la sangre que sale de la vejiga. ¿Queda claro la sonda de 3 vías? Entonces, Sí, señor. cuando tengan un paciente que ustedes le mandaron a poner la sonda y empezó a sangrar, entonces ¿qué se le dice a la enfermera? Póngale una sonda de 3 vías con una irrigación. Irrigaciones hay de 2 tipos. Básicamente se usa agua estéril, que es la que ustedes van a manejar en un servicio de urgencia. Son unas bolsas de 3 litros que tienen agua estéril. Esa agua entra por esta vía, sale por acá por la puntica de la sonda, lava, diluye esa sangre y se devuelve por acá y sale por la bolsa recolectora de orina. ¿Ok? Sí, señor. Doc, una pregunta. ¿Y para Dime. uno cómo calcula el calibre de las sondas de Foley, la anterior? Mi consejo es ponle la sonda más gruesa que le quepa al paciente. ¿Por qué? Porque un paciente que sangra mucho va a tener coágulos y entre más delgada la sonda, pues un coágulo es más probable que tape la sonda. Idealmente, un paciente que esté sangrando, ojalá una sonda 22 o 24. No todo paciente le cabe esa sonda, entonces tocaría bajarnos a una 10, una 20 o una 10, ojalá, mínimo de 20 a 24. Pero ponerle una sonda 16, una sonda 18, un paciente que está sangrando es un dolor de cabeza porque ese paciente se te va a ir tapando la sonda con coágulos y cada rato, doctor, se tapó la sonda, doctor, se tapó la sonda. Entonces, la sonda más gruesa que le quepa. Yo voy a preguntar, voy a hablar con el doctor Fabio, con la doctora Montes, a ver si podemos hacer un taller de esto, porque me parece muy importante que hagamos una actividad presencial de esta parte. Bueno, entonces, les llegó el paciente tapado y resulta que ustedes están solos en un puesto de salud y no tienen urólogo a la mano. Y tienen un paciente, no tienen cómo remitirlo y ustedes son el médico. Se supone que le dicen no, pero se supone que usted es el doctor, ¿qué va a hacer? Entonces, esto es una medida desesperada. A mí me tocó hacerla en el rural varias veces porque no, donde hice el año rural no tenía especialistas, era un puesto de primer nivel. Y es esto, una punción suprapúbica. ¿Eso qué permite? ¿Para qué sirve? Pues para aliviarle el dolor a un paciente que llega dando gritos del dolor porque lleva mucho tiempo sin orinar y pues la sobredistensión de la vejiga duele bastante. Entonces, si no les pudo entrar la sonda por abajo, ¿por qué? Tiene una estrechez uretral, por poner un ejemplo, y el paciente está con globo, no hay cómo remitirlo y eso se puede hacer este procedimiento. ¿Cómo se hace? Obviamente, que limpia la zona de piel, son
en la línea media abdominal, 2 dedos por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, 2 dedos por encima de la sínfisis del pubis es aquí. 1, 2. ¿Sí? Entonces, con una jeringa vacía, entrando en forma totalmente perpendicular, como se ve acá en la imagen, no angulado, como el paciente tiene un globo vesical, por lo menos va a tener 600 de centímetros cúbicos de orina dentro de su vejiga, pues va a ser muy fácil porque aquí ¿qué tenemos? Piel, tejido celular subcutáneo, grasa, músculo, aponeurosis y entramos a la vejiga. O sea, a la distancia de una jeringa convencional, atravesamos todos esos tejidos y le vamos a poder aliviar al paciente la obstrucción. Entonces, ¿qué hacemos? Uno introduce la aguja aspirando y ve que sale orina. Luego puede desconectar la jeringa dejando la agujita adentro o puede usar un yelco. ¿Conocen qué es un yelco? Yelco es con lo que las enfermeras canalizan los pacientes. Tiene la aguja metálica y tiene una camisa plástica encima. Entonces uno puede utilizar también un yelco. ¿Por qué? Porque si mete el yelco, deja la camisita plástica y saca la aguja metálica. Y luego conecta un equipo de macrogoteo ahí a una bolsa y el paciente los va a amar. ¿Por qué? Porque es una forma que en menos de un minuto ustedes le van a solucionar un dolor espantoso a ese paciente. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? En un paciente No, obeso. doctor. Señor, En un paciente obeso. en O un sea, paciente obeso es más difícil, claro, pero si uno sigue la regla anatómica, línea media, 2 traveses de dedo por encima de la sínfisis del pubis, va a encontrar orina. Por eso es importante entrar aspirando. Aquí no hay ninguna estructura anatómica que vaya a interferir, no hay asas intestinales ni nada. Aquí en esta zona que estoy mostrando, que es 2 traveses de dedo por encima de la sínfisis del pubis. Claro, si el señor es un obeso mórbido, pues terrible. Pero pues estamos, digamos, dentro del promedio. Doc, ¿cuál sería la mayor complicación de esa? ¿Una infección o en el momento o perforación de alguna víscera? Digamos Como en te esas decía, medidas. anatómicamente es muy poco probable. ¿Por qué? Hay una situación que el paciente tiene realmente un globo vesical, el globo vesical mira lo que hace con las vísceras. Mira aquí, desplaza todas las vísceras. La posibilidad de encontrarse un asa intestinal por delante de la vejiga cuando está llena es imposible. ¿Sí? Entonces, eso. Claro, si uno tiene un radiólogo al lado que le ponga el ecógrafo y le muestre por dónde meter la aguja, listo, ¡pum! Pero si uno está solo y no sé qué, y mira que realmente el paciente tenga globo vesical, ahí no se va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque cuando la vejiga se llena, desplaza el contenido abdominal hacia arriba. ¿Ok? Claro, si el paciente le vemos la cicatriz de una colostomía ahí pegada al lado, pues hombre, probablemente ese paciente no cumpla las reglas anatómicas usuales. Entonces sería una contraindicación, ¿sí? Pero en un paciente promedio que no tenga cicatrices quirúrgicas en el área de 2 dedos por encima del pubis, pues es un paciente que vamos a tener una anatomía intacta y que el contenido abdominal va a estar rechazado por la vejiga hacia arriba. Les voy a mostrar esta que muestra más o menos cómo es el tema. 2 traveses de dedo y miren, no encontramos aquí nada más. Y lo que yo les digo, la vejiga rechaza al peritoneo y al contenido abdominal hacia arriba. Eso es, en dado el caso exótico, que no tengan especialista, que no tengan urólogo, que no tengan cirujano general a la mano, que le alivie el dolor al paciente. ¿Ok? Pero es una cosa que espero que se acuerden algún día si están por allá en un rural terrible.
diga, de verdad que un señor me explicó que eso era fácil y que era 2 deditos por encima del pubis, sobre la línea media. Ahora no es que agarren a chuzar a todos los pacientes y me echen la culpa a mí, ¿no? Bueno, si no pudieron hacerlo o algo que hay que hacer, llamen al urólogo. Los urólogos contamos con estas herramientas que nos permiten hacer lo mismo. ¿Esto qué es? Esto se llama un conductor de sondas. No sé si ustedes allá en la clínica han tenido la oportunidad de ver que llega el urólogo, saca su varillita mágica y pasa la sonda que nadie más le pasó. ¿Por qué? Porque este aparatico tiene la curva perfecta y está hecho y diseñado para que entre por toda la curvatura de la uretra masculina. Esto se llama un conductor de sondas. Se envaina dentro de la sonda como una espada dentro de su vaina, de su funda, y en manos expertas, ojo, esto no es para que cualquiera lo utilice. Yo tuve la oportunidad de ver un aparato de estos metido entre el colon porque un doctor creyó que era muy fácil y cogió y se lo metió a un paciente a las malas y se lo enterró entre el colon. Perforó la uretra y ocasionó también no solo un trauma uretral, sino un trauma intestinal. Entonces, esto es cuando ya ustedes tienen que llamar al especialista, esto es lo que nosotros hacemos. Usamos un conductor de sondas que nos corrige digamos, las curvaturas de una próstata grande, de una uretra complicada y nos ayuda a dejar una sonda colocada. Esto es un aparato excelente, pero que debe usarse con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto porque uno puede terminar haciéndole un daño importante a un paciente. Y segundo, esto se llama un trocar de cistostomía. Con esto es que hacemos nosotros la punción suprapúbica. Entonces nosotros infiltramos anestésico local e introducimos esto por el abdomen del paciente, 2 traveses de dedo por encima del reborde del pubis. Si se fijan, esta aguja tiene aquí, este punzón tiene un orificio. Entonces cuando esto entró a la vejiga, por aquí me va a salir orina. Entonces, con solo chuzarle la puntica a la vejiga, ya no necesito introducir tanto y ya sé que estoy dentro de la vejiga. Saco esto se llama un mandril, dejo esto por dentro y por otro tubo que se llama una camisa, meto la sonda. Luego retiro esto y queda la sonda metida. Eso se llama una cistostomía. Es una medida de urgencia con la cual nosotros derivamos la orina de un paciente. Pero esto ya es de manejo exclusivo del especialista. Les cuento porque para cuando ustedes llamen, no pude ponerle la sonda. Doctor, profe, ¿por qué no le hacemos una cistostomía? Entonces el urólogo va y se las hace. Entonces, me devuelvo un poquito a eso. Entonces, si el paciente tiene hematuria, ya les expliqué, la irrigación vesical, la sonda de 3 días. El segundo, le pusimos la sonda al paciente, sale esa orina fea, fétida, picha, con sedimento, horrible, no es la orina clara, es una orina turbia, fea, con mal olor, pues seguramente va a tener una infección y para eso le vamos a formular antibióticos. Y otra cosa que tenemos siempre que tener en cuenta es que un paciente que tenga una retención urinaria de largo tiempo puede tener una falla renal, entonces tenemos que mirar cómo está esa parte, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la retención urinaria? Bueno, vamos a agilizar un poquito porque el tema que viene es muy, muy importante. Escroto agudo. Como yo les decía, el escroto agudo es un cajón en donde hay varias patologías que, como su nombre lo dice, todas son muy agudas y son delicadas. ¿Por qué? Porque son en los testículos. El escroto agudo es una urgencia urológica, se caracteriza por un dolor agudo intenso del escroto que tiene una irradiación hacia arriba, hacia la zona inguinal. El ejemplo que más claro le puedo dar, qué pena ser machista en esto, los hombres lo van a entender, es el dolor que siente uno cuando le dan un balonazo o una patada en los testículos. Es un dolor que va de abajo hacia arriba.
¿Por qué es importante el escroto agudo? Porque en un escroto agudo hay enfermedades que pueden poner en riesgo la viabilidad del testículo y en cuestión de horas un paciente puede tener alguna patología que haga que se pierdan los testículos si no es sometido a una cirugía de urgencia. Entonces vamos a hablar de la más importante, que es la torsión del testículo. Esta es tal vez la más grande emergencia urológica que existe. Esta es la única razón que hace que un urólogo salga de su cama a medianoche, es una torsión del testículo. En la mnemotecnia twist, el dolor testicular es repentino. Hay signos de que se debe actuar rápido, que es induración, dolor y enrojecimiento del escroto. Y pues que hay que consultar rápido porque el tiempo va corriendo. ¿Qué hay que tener en cuenta en la presentación clínica de una torsión testicular? Tristemente el 10% son perinatales, o sea, en el momento del nacimiento, cerca del momento del nacimiento. Muchas veces esas torsiones no son advertidas porque los niños pues no dicen me duele el testículo, simplemente lloran y están irritables y listo. Después se dieron cuenta que se atrofió un testículo, porque el diagnóstico es muy difícil, casi imposible en ese momento de la vida. Y el 90% de las torsiones testiculares son en adolescentes. No es que llegue un señor de 80 años con una torsión testicular, no. Las torsiones testiculares generalmente no pasan de los 40 a 45 años y eso es exótico ya. Generalmente son en hombres menores a 25 años, entre los, póngale 12, pubertad, 12 en adelante, hasta los 25 años. Esto es una torsión testicular. Se gira el testículo sobre su propio eje, ocluyendo la irrigación arterial en el cordón espermático y se produce una isquemia y necrosis testicular. ¿Por qué se produce eso? La teoría anatómica se llama el fenómeno de Clapper-Bell, que es como el badajo de una campana, o sea, el cosito que hace que la campana suene, y es cómo se implanta el cordón espermático en el testículo. Si ustedes miran, aquí la implantación es en el polo superior del testículo, y acá la implantación del cordón espermático es en la mitad del testículo. Este testículo se ve acostado. Sí, es como si ustedes cogen el mouse del computador y lo acuestan hacia la izquierda o a la derecha. Entonces está acostado y ese cambio en el eje testicular hace que sea más fácil que él gire sobre su propio eje y se tuerza. Fenómeno del Clapper-Bell. Entonces, hay dos cosas que debemos tener en cuenta en la semiología del dolor testicular. Uno es el reflejo cremastérico y es cuando uno toca la piel de la zona inguinal cercana al testículo. Normalmente el reflejo cremastérico, ¿qué hace? Hay un ascenso testicular del mismo lado que uno está tocando. Ese testículo se mueve solo, ¿sí? Entonces hay ausencia del reflejo cremastérico con una sensibilidad de entre el 90 y el 100%. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante la torsión testicular? Porque un testículo que esté torcido entra en una fase de isquemia y está establecido que el daño irreversible sobre la viabilidad testicular se produce luego de 6 horas. Entonces, esta, como les decía, es una emergencia urológica. Piensen que ese niño estaba en el colegio, mientras en el colegio se quejó que le dolía, mientras llamaron a la mamá, mientras fue al puesto de salud del barrio, del puesto de salud del barrio lo remitieron para una institución grande, por lo menos pasan 3, 4 horas. O sea que cuando ese niño, si ustedes son médicos de urgencias de un centro
de referencia, como puede ser la Clínica Primavera o el hospital, ese niño ya les llegó con la mitad del tiempo perdido. Siempre tengan muy claro, y en la historia clínica, este es un paciente de potenciales demandas y problemas legales, porque si el paciente consultó tarde, porque no lo llevaron a tiempo, porque la mamá no le vio urgencia, o el papá, o el cuidador no le vio urgencia al tema, sino póngase hielo, o venga, le damos acetaminofén, y consultaron tarde, siempre van a buscar culpables, y los culpables, adivinen quiénes son siempre, los médicos. Entonces siempre la historia clínica de un niño con dolor testicular, escriban, paciente con cuadro clínico que inició tal día a tal hora, porque esa nota les puede salvar a ustedes de un problema legal si el paciente tiene algún compromiso en la viabilidad del testículo. ¿Ok? Entonces, 6 horas para salvar ese testículo. Entonces, como les decía, el dolor de una torsión testicular es súbito, severo, se localiza en la zona escrotal y en la zona inguinal, puede vomitar, en algunos casos pueden producir ardor para orinar, se puede producir estando dormidos, en ejercicio o después de un golpe. El hecho de que le digan, no, es que él estaba jugando con un amiguito y el amiguito le pegó, y entonces no asuman que es por el golpe, es generalmente puede haber sido un efecto desencadenante, pero es una torsión. ¿Cuál es la complicación más grande de un paciente que se le tuerza el testículo? Esto, que se muera el testículo. Esto es una necrosis testicular. El diagnóstico errado más común es que se piense que tiene una epididimitis. Ahora vamos a ver qué es una epididimitis. ¿Qué es lo mejor? Siempre pongamos las probabilidades en favor del paciente. Siempre pensemos, obviamente, teniendo en cuenta la clínica, en descartar lo más grave y lo más perjudicial, que es una torsión. ¿Por qué se pierden los testículos en los niños que hacen torsiones testiculares? Miren lo que yo les decía. La gran mayoría porque nos demoramos en consultar los familiares o nosotros nos demoramos en atenderlos. Otra fase importante porque hacemos mal diagnóstico, no es que le pegaron y eso está hinchado o es una infección urinaria o una epididimitis o porque nos demoramos ya los especialistas en operarlo. Diagnóstico de la torsión testicular. Si ustedes están en una clínica o en un hospital de referencia en donde tienen ya de inmediato un Doppler testicular, el Doppler testicular en manos de un muy buen radiólogo. Ojo, no todos los radiólogos saben hacer Doppler. Y en eso cada quien conoce sus instituciones. Entonces, si nosotros estamos en un centro grande en donde existe esa opción y se puede, idealmente el diagnóstico de urgencia de ya es hacer un Doppler. ¿Cuáles son los hallazgos en una torsión temprana? No hay flujo testicular y el testículo se ve de una apariencia normal. En una torsión tardía, o sea que ya pasó de 6 horas, vemos un aumento de flujo sanguíneo alrededor del testículo, pero dentro del testículo no hay flujo y estas otras zonas se llaman hipoecoicas, que ya es signos de necrosis testicular. Perdone, yo me devuelvo acá. Segundo, si ustedes no tienen ya, y hablo en menos de 15 minutos, una ecografía, nunca demoren el llamar al urólogo esperando una ecografía. A mí me ha tocado muchas veces llegar a quitar testículos porque el médico de urgencias le pareció más importante pedir una ecografía que llamar al urólogo y se pierden los testículos. Y ahí viene el tema de, ¿y a quién le echamos la culpa de que se perdió el testículo de ese paciente? De por Dios, es mejor que ustedes llamen al urólogo y que el urólogo defina si ese paciente
lo pasa a cirugía de inmediato o no. El problema es del urólogo, ustedes cumplan con llamar. Es imperdonable que se pierda el testículo de un niño que se pudo haber salvado con una llamada telefónica. ¿Les queda claro? Por favor, todos díganme que sí. Mi Sí. último caso de una torsión testicular con una colega nuestra, es que el radiólogo estaba muy ocupado y le hicieron la ecografía 3 horas después al niño. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios estábamos en el último milisegundo y logramos salvar ese testículo a ese niño. No demoren el tratamiento de un niño esperando una ecografía. Siempre llamen al urólogo y que el urólogo decida qué hacer. Cuando yo como urólogo llego y no tengo ecografía y no tengo el caso claro, yo entro al paciente a cirugía, le digo a los papás, no estoy seguro, pero prefiero abrirlo y mirar y no que se me vaya a morir un testículo. Es mejor que yo lo explore, diga, todo está bien, listo, no hay problema, me demoro 10 minutos y vuelvo y no dejar un testículo torcido a que se vaya a atrofiar en unos pocos días. Bueno, segunda causa de escroto agudo. Se llama la torsión de la hidátide. La hidátide de Morgani es una estructura anatómica que tenemos los hombres pegada al testículo. Este es el epidídimo, este es el testículo y esta es la hidátide. Dada su forma, su conformación anatómica, esto puede también torcerse y generar esto, que es una isquemia de la hidátide. ¿Cómo diferenciamos una torsión de hidátide de una torsión testicular? La torsión de la hidátide da un inicio de síntomas mucho más insidioso, más lento, el dolor empieza más despacito, el niño de a poquito se va quejando más y más del dolor, ¿sí? En la torsión de testicular generalmente hay vómito, en la torsión de hidátide no. Ahí van, los niños están más tranquilos durante el examen, en la torsión testicular están mucho más irritables, mucho más agudos, y en la hidátide la ubicación, el punto inflamatorio del examen físico es mucho más localizado. Aquí hablan del punto azul. Yo realmente he visto, yo creo que 2 o 3 veces el famoso punto azul en la vida, ya se los voy a mostrar. Hay reflejo cremastérico presente en la torsión de hidátide y como ya lo habíamos dicho, no lo hay en la torsión testicular. Como dijimos, la torsión de hidátide tiene un reflejo cremastérico presente y el dolor es mucho más localizado, no le duele todo el testículo, sino solamente el sitio donde se torció la hidátide. Ya llegamos al famoso punto azul. No es nada fácil y como les digo, como urólogo no lo he visto muchas veces en la vida y es lograr esa transiluminación de la hidátide necrótica ahí a trasluz pues, de la piel del escroto, ¿ok? Muchas veces, inclusive para uno de urólogo, no es fácil hacer un diagnóstico diferencial entre una torsión de hidátide y una torsión testicular. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando no tenemos claro totalmente si es lo uno o lo otro, es mejor pasar el paciente a cirugía, abrir, no dice, no era el testículo, era la hidátide, hace la resección de la hidátide y listo. Pero evitamos que se pierda un testículo. Sobre todo en las fases tempranas de la torsión testicular, cuando no es el cuadro clínico tan florido y tan evidente. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo del... bueno, manejo de la torsión testicular, me voy a devolver, qué pena, es quirúrgico, ¿sí? Manejo, digamos, como siempre les he dicho, el contexto del médico de urgencias, pues llame al especialista. La torsión testicular es un tema de manejo especialista. ¿Cuál es el papel del médico general? Sospecha, ¿sí? En paciente joven, un dolor súbito, tiene o no tiene reflejo cremasteriano,
es un paciente que llegó con un dolor súbito, agudo, vomitando, llame al urólogo de una vez. No tengo ecografía ya de inmediato, llame al urólogo. Quiero que les quede claro, llame al urólogo y les insisto mucho en llamar. No se ganen demandas, no se ganen problemas por dárselas de redentores. O porque es que el urólogo se pone bravo que lo llaman. No, llámenlo. El manejo de la torsión de hidátide, cuando el cuadro clínico es muy claro, simplemente se le dan antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos, porque de todas maneras la hidátide se necrosa y puede generar algún tipo de infección local. Hielito, reposo y nada más. De hecho, adelante hay un par de filminas de eso. Y volvemos, ahora vamos a la epididimitis. ¿Qué es la epididimitis? Es la inflamación dolorosa del epidídimo. El epidídimo es una estructura anatómica que tenemos todos pegada al testículo. La mayoría de hombres nos imaginamos que el testículo es como una bola de billar, es una bola lisa que no tiene nada pegado. No. De hecho, muchos pacientes consultan, ay, es que yo me estaba tocando los testículos y me toco una pepa alrededor. Le dice uno, le presento su epidídimo. ¿Sí? Esto es una estructura anatómica normal. El epidídimo tiene que ver con la maduración de los espermatozoides. Del epidídimo sale el conducto deferente que lleva a los espermatozoides a las vesículas seminales. El epidídimo se inflama por infecciones. Entonces, dependiendo del grupo de edad del paciente, si es un paciente joven, siempre tenemos que pensar en enfermedades adquiridas mediante transmisión sexual y en pacientes viejos por gram negativos, por infecciones urinarias, generalmente secundarias a prostatismo. ¿Por qué? Porque no evacúan bien su vejiga, su tracto urinario y hay colonización de bacterias y pues va a haber una colonización del epidídimo. Este es el epidídimo. El epidídimo queda anatómicamente posterior y lateral, o sea, hacia afuera en los testículos. Como les decía, del epidídimo sale el conducto deferente, que es este que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la comparación. Si ustedes se fijan en este par de testículos, el tamaño testicular es el mismo. Esto es un epidídimo sano. El epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Y este es un epidídimo inflamado. Miren la diferencia. Y así se palpa una cosa dura, dura, como una piedra alrededor del testículo. Entonces, si llega un niño de 12 años con dolor testicular, no le diagnostiquen epididimitis. Perdón, con dolor testicular, no le diagnostiquen epididimitis. Piensen primero en una torsión. Es un niño que no tiene actividad sexual y tampoco tiene prostatismo como para pensar que es una epididimitis. No, al revés. Piensen que es más frecuente en ese grupo etario la posibilidad de una torsión testicular. Entonces, ¿qué diferencia hay con una torsión testicular? Epididimitis o orquiepididimitis. ¿Qué diferencia hay entre una epididimitis y una orquiepididimitis? Que el proceso inflamatorio se puede extender no solo al epidídimo, sino al testículo. Cuando decimos orqui es porque el proceso inflamatorio se extendió al testículo también. Entonces, es un dolor insidioso, palpamos un engrosamiento del cordón espermático y del epidídimo. Hay eritema del escroto, puede haber un poquito de hidrocele, o sea, líquido alrededor, y puede haber signos de una infección urinaria. Aquí hay dos datos semiológicos. El signo de Pren. El signo de Pren consiste en que si yo levanto el escroto del paciente, el paciente está desnudo, y pongo una mano por debajo de su escroto y levanto un poquito, el paciente siente alivio del dolor. Ese es un signo de epididimitis o orquiepididimitis. Y el otro es el reflejo cremasteriano, que es lo que hablamos de que el testículo se mueve al estimular la piel circundante. Entonces, hay en las orquiepididimitis uroanálisis patológicos
y también puede estar normal en un 10 a 20% de los casos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una arquiepidemitis? El diagnóstico es clínico. Ya si es un paciente anciano y tiene una infección urinaria, pues tiene síntomas de una infección urinaria, pues tenemos que hacer los análisis pertinentes, que son el uroanálisis y el hemograma, y idealmente si tenemos a la mano una ecografía escrotal o testicular, que es lo mismo. Aquí vemos la diferencia ecográfica de una orquiepididimitis y de una torsión testicular. ¿Quién me dice en qué consiste la diferencia? En el flujo testicular, pues en la torsión se va a ver como un aumento, o bueno, que no va a haber como tal flujo dentro del testículo. O... Exacto, lo que tú me estás diciendo es esto, tal cual. Entonces, en la torsión, tú ves que dentro del testículo la señal Doppler no muestra flujo sanguíneo. Se ve flujo alrededor del testículo, pero dentro del testículo no hay flujo. Y esto es una orquiepididimitis, que vemos totalmente lo contrario. Aquí pues se ve en este porque la señal Doppler está centrada es en este testículo en donde tengo mi cursor. Entonces se ve un gran aumento, una hiperemia, ¿sí? Una congestión vascular producida por el efecto inflamatorio. El problema de las ecografías es cuando el radiólogo dice hallazgos a correlacionar con la clínica. Y así nos dejaron jodidos. Entonces, mejor decir, hagamos una exploración quirúrgica. ¿Cómo se manejan las orquiepididimitis? Son de manejo antibiótico porque, como les digo, dependiendo del grupo de edad o son secundarias a infecciones por enfermedades de transmisión sexual o por infecciones urinarias por gram negativos. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, vamos a enfilar el tratamiento. Ya cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual, vamos a mirar específicamente eso. El hielo tiene un efecto antiinflamatorio importante. Vamos a usar, además de los antibióticos, vamos a usar analgésicos y es un paciente que debemos incapacitar. El escroto y los testículos son sumamente delicados y ese paciente debe estar en reposo. La suspensión genital también es importante. Usar un elemento que se llama suspensorio, lo usan mucho los deportistas, que produce soporte, o sea, levanta los testículos para que el hecho de la gravedad de estar colgando no aumente la inflamación ni el dolor. En los pacientes jóvenes, esto no es tan así. Les pido que no tomen en cuenta que si menor de 35, mayor de 35, no. Pacientes quienes yo sospecho que la epididimitis es secundaria a una enfermedad de transmisión sexual, usamos esto que es una cefalosporina con una tetraciclina. Y en pacientes que yo estoy pensando más en un origen urinario, como les dije, en pacientes mayores, de 40 a 45 años que pueden tener hiperplasia prostática, utilizamos quinolonas. ¿Ok? Entonces, este cuadrito nos muestra las posibilidades. Vamos primero entonces, si estoy pensando en una torsión testicular, cuando hablo de corta duración, ¿qué quiere decir? Que tiene menos de 6 horas. ¿Qué tengo que hacer? Llame al urólogo. ¿Para qué? Para que pase el paciente a cirugía, corrija la torsión y realice una fijación testicular. Si es una torsión testicular mayor a 6 horas, ¿qué hay que hacer? Tristemente ese testículo se perdió, hay que quitarlo y hay que hacer una fijación del otro testículo. Si es una torsión de hidátide o de apéndice testicular, el manejo es analgésico, antibiótico, antiinflamatorio. Si es una orquiepididimitis, es de manejo médico también. Si no tenemos claro el diagnóstico y tenemos a la mano y fácil y ya un radiólogo que sepa hacer Doppler, entonces,
¿qué tenemos que hacer? Un Doppler. Vuelvo y les insisto, si no, llamen al urólogo de inmediato. Esa es la segunda cosa con que me doy por satisfecho que les quede en la cabeza. En patología de escroto agudos, llamen al urólogo y se van a evitar demandas y problemas. Entonces, si no tenemos claro y tenemos a la mano el recurso del Doppler, entonces, si no hay flujo, ¿qué hay? Una posible torsión, cirugía. Y si tenemos un flujo aumentado por un proceso inflamatorio, por una infección, manejo médico. ¿Ok? Como se han dado cuenta, he sido muy intenso e insistente por eso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida he tenido muchas situaciones de testículos perdidos porque es que le vamos a hacer un parcial de orina al muchacho a ver si es una infección urinaria o le están tomando un colesterol en urgencias o un cuadro hemático. No hagan eso. No pierdan tiempo en que pueden salvar un testículo pidiendo ecografías u otros exámenes a un paciente que puede tener una torsión testicular. Siempre el índice de sospecha, acuérdense, de acuerdo a la edad del paciente y mejor dicho, llaman al urólogo y dicen, mire, ya le tengo listo el paciente para que venga a operarlo. Preguntas. Doc, ¿la orquiepidemitis es quirúrgica o no? No, ¿O solo la torsión? la orquiepidemitis es de manejo médico. Y me encanta tu pregunta porque me da oportunidad de decir otra cosa. La orquiepidemitis tiene dos posibles desenlaces. Uno, que con el manejo antibiótico mejora, pasa pues la infección y pasa el proceso inflamatorio. Pero si no mejora, porque yo no le formulé el antibiótico correcto, porque fue un germen multiresistente, puede desencadenar en un absceso testicular, una colección purulenta que va a requerir un manejo quirúrgico. Pero ahí la indicación del manejo quirúrgico no es la orquiepidemitis, sino es una complicación de la orquiepidemitis, que es un absceso. ¿Ok? Siempre el manejo de una orquiepidemitis o de una epidemitis es médico. Entonces, mensajes para acordarse hoy. La hematuria ex vacuo, lo que hablamos de los tipos de sonda, la sonda de 2 vías, la sonda de 3 vías, el diagnóstico diferencial del escroto agudo, de tener en cuenta la edad del paciente. No hablamos de epididimitis en un niño ni de torsión testicular en un anciano. Y siempre no perder tiempo valioso para salvar un testículo por estar pidiendo exámenes innecesarios en urgencias. Ok, muchachos, con esta diapositiva Doc, una última pregunta. Sí. ¿Ya en torsión testicular uno puede dar analgesia o eso es Claro, trazaría? excelente pregunta. Si tú ya tienes clara el diagnóstico, tú le puedes, claro, tienes un paciente que tiene un dolor terrible, entonces tú le dices al urólogo, llegó una torsión testicular, se lo va a listar para cirugía, pero mientras tanto le va a poner un analgésico. Eso se llama medicina con humanidad. Sí, señor, te felicito. Se puede poner analgésico. Bueno, ahí hay otra cosa. Hay quienes dicen que se los cuento de manera anecdótica, que llegó el urólogo y le redujo la torsión, o sea, lo destorsió, en palabras para que me entiendan. Eso es una maniobra más basada en la experiencia que en la evidencia. Igual eso no quita la indicación quirúrgica, puede ayudarle al paciente a aliviar el dolor un poquitico mientras lo entran a cirugía. Pero en esos casos eso es mejor entrarlos y operar de una vez. Porque si tú no tienes un Doppler para estar evaluando el flujo, uno no sabe si lo está torciendo para el lado contrario o lo está acabando de torcer para el lado de la torsión.
¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Ok, muchachos, entonces me despido. Muy buenas noches. Y nos veremos para la próxima clase, ¿ok? Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.